Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. 2024 y 2025 fueron años en los que pasaron muchas cosas feas dentro del mundo de las inversiones, proyectos que se cayeron, promesas que no se cumplieron y en varios casos esquemas de deudas muy grandes o lo que se conoce como bicicletas. Todo esto dejó algo muy claro. Tan importante como hablar de inversiones es hablar de los pasos previos y el principal paso previo son las finanzas personales. Dentro de ese mundo hay un tema clave que muchas veces se evita, que es la deuda. Cómo se genera, cómo se gestiona y qué pasa cuando se pierde el control. Y para llevarlo a números y entender la gravedad del asunto, les dejo un dato que mete miedo. Cerca de 1 millón de uruguayos tienen deudas que no pueden pagar. Así que hoy, en este primer episodio del 2026, vamos a hablar de deudas. No desde el lugar del juicio ni del miedo, sino desde el orden y la información. Porque muchas veces el problema no es solo deber plata, sino saber exactamente cuánto se debe, a quién se le debe y por dónde empezar. Y aunque parezca un dato súper básico, cuando se pierde el control, a veces ni siquiera esa información se tiene. Y este año vamos a estar con distintas invitadas e invitados que nos van a apoyar en distintos temas, así que en este caso se me ocurrió invitar a Carolina, fundadora de Mi Deuda, una plataforma uruguaya que trabaja justamente sobre ese punto, ayudar a las personas a darse cuenta cuál es su situación financiera, a verla con mayor claridad y a partir de ahí empezar a regularizarla. Así que bueno, en primer lugar, muchas gracias Carolina por participar de este episodio y como solemos hacer en este podcast, contanos cómo surge Mi Deuda o qué hace. Primero que nada, por supuesto, qué hace y muchas gracias nuevamente por participar de este episodio. Bueno, gracias a vos. Mi deuda está centrada, digamos, en lo que es la gestión de morosidad. Lo que nosotros buscamos es acercar información a las personas que se encuentran, digamos, en esa situación y en base a la información que puedan tomar buenas decisiones para poder salir de las deudas de la manera más conveniente para ellos, ¿no? Nació como una idea, digamos, un proyecto que buscaba transformar lo que se estaba haciendo en este momento, cómo se estaba abordando el tema, y entendimos de que era necesario introducir un cambio para mejorar los resultados que se venían teniendo. O sea, ustedes están del lado del deudor, digamos. O sea, No, yo creo que está bueno porque no hay lados acá. Lo tenemos que ver como una esfera, esto, ¿no? O sea, o las dos caras de una moneda. Es decir que, digamos que la situación de deuda es algo que es muy circunstancial y a todos le puede pasar. Del otro lado tenemos las instituciones financieras que son los que te otorgan el crédito y también pretenden, digamos, la recuperación de la forma y en el plazo que se estipuló, y por diferentes vicisitudes de la vida, cualquier persona no está ajena a que pueda entrar en una situación de deuda. Cuando hablamos de deuda, en realidad no estamos hablando siempre de años, podemos hablar incluso hasta de días, de atraso, ¿no? Entonces, bueno, cómo entender o cómo acercar a las personas a esa responsabilidad de una manera más empática. Digamos que eso es lo que queremos transformar, que hoy por hoy todo lo que es el rubro de la recuperación, o sea, se ve con otros ojos muchas veces, ¿no? Sí. Muy amigables. Entonces nosotros entendemos que sí se puede ver y se puede convivir con eso de una manera mucho más natural. es que la idea de tocar este tema viene primero porque este es un podcast que habla de negocios, habla de inversiones, pero hay un paso previo al mundo de las inversiones que es sanear nuestra situación financiera. Claro. Y mucha gente a veces te dice, che, puedo comenzar a invertir o puedo hacer esto y lo otro, y te cuenta que de repente tiene deudas. Entonces es un paso previo que hay que resolver antes. Dicho esto, me decías antes de arrancar a grabar que ustedes comenzaron ahora, hace nada, en octubre. Sí, en octubre, así que tenemos pocos meses, pero digamos un camino recorrido antes, ¿no? Y experiencia. Ahí quería ir un paso más atrás. Sí. ¿Cómo se les ocurrió desarrollar esta herramienta que justamente esclarece un poco, le da un poco de claridad a la gente que no sabe? A veces hay gente, es cierto, realmente hay gente que no sabe qué debe, ni a quién, ni cuánto tiempo, ni dónde tiene que pagar, ni nada. Nada.
Entonces está bueno que haya una empresa que se dedique a ayudar en este sentido. Así que contanos si querés, Carolina, ¿cómo fue que se les ocurrió comenzar con esta herramienta? Bueno, los cofundadores son Alan Barbachán, que es el CEO, y yo, que tenemos mucha experiencia en lo que es el rubro, como te decía, de recupero a través de otras empresas que también se dedican a esta industria, digamos, que es muy amplia, ¿no? Que no solamente es recupero en sí mismo, sino que es parte de lo que es el sistema financiero. Y a lo largo de los años lo que fuimos teniendo la inquietud, porque eso es algo que nos caracteriza mucho, de decir, bueno, ¿cómo podemos llevar esto a otro nivel? ¿Cómo podemos hacer que la tecnología nos ayude? ¿Qué podemos hacer para lograr mejores resultados para nuestros clientes? Y entre medio ver que había como una especie de desconexión de lo que queríamos lograr y lo que estábamos alcanzando. Y bueno, si hay algo que nos caracteriza es esto de no quedarnos quietos, y de ser bastante, digamos, explorar nuevas opciones. Entonces, como se dice siempre, ¿no? Si querés un resultado diferente, hace algo que querés, te fue por ahí. Y ahí, ¿cómo es el caso típico de uso de mi deuda? Es decir, ustedes llaman a las personas que saben que tienen una deuda para ayudar o a esclarecer esta información. La gente se tiene que contactar con mi deuda. ¿Cómo es que Justamente es una, digamos, ausencia de llamadas en el sentido de que nosotros lo que promovemos es el uso, pero a partir de una decisión que es voluntaria. Es decir, sabés que existe mi deuda, que vos podés ingresar y ver tu situación, y eso es lo que te va a motivar, ¿no? O sea, el autoconocimiento, vamos a decir. De alguna manera, como decías vos hoy, gente que tiene deudas que sabe pero que no sabe exactamente cuánto debe, cómo lo puede pagar. Entonces, hoy tenés un lugar donde vos entras y te informás y te autogestionás. Y como te decía, todo eso pasa mucho por la motivación intrínseca, ¿no? O sea, no el estímulo de afuera, que es lo que, digamos, el modelo más tradicional se acostumbra hoy, sino decir, bueno, ingreso acá para poder ver cuál es mi situación real y ver cómo lo O sea, que resuelvo. ustedes apuntan justamente a que el deudor o deudora tome el toro por las guampas, como se dice, Totalmente. y Sí, tome la iniciativa y sí, se ponga a mirar. sí. También me parece que otra cosa que está interesante, esto es, lo he vivido a veces charlando con personas, que las deudas, de repente una deuda en abril es una cosa y en septiembre es una cosa abismal, mucho más grande. Y a veces también hay de ciertos actores del mercado, siento que hay cierto, digamos, demasiado, no sé si no es usura, pero justamente me parece que a veces hay Bueno, un aprovecho de ciertos actores. mira, yo en realidad con eso no comparto la visión y te explico, creo que a veces puede ser desde el desconocimiento. Las instituciones financieras están todas reguladas por el Banco Central y las tasas que se ponen obviamente son tan avaladas. Yo creo que a veces lo que pasa es que justamente si pasó mucho tiempo que no estuviste informado sobre tu situación y te vas a sorprender para mal, ¿no? O sea, que vas a decir, uy, ahora debo tanto. Sí, bueno, porque pasó mucho tiempo y de repente no me hice cargo de la situación o no lo resolví a tiempo, pero así como tenés esas experiencias, ¿no? de sorpresas, también tenés gratas sorpresas cuando la financiera te hace una quita, planes de reestructuración y demás. Entonces, hay un poco de cada cosa, ¿no? El tema es Y informarse. hay que, creo, un punto que ustedes tienen bueno, o sea, todavía no probé la plataforma, pero creo que una de las cosas que ustedes tienen a favor, y es que si hoy, olvídate de mi deuda, Sí. si hoy vos querés ver tu situación crediticia, básicamente está la herramienta de consulta de deuda del Banco Central, pero es una herramienta, siempre lo dije, sumamente poco amigable. Bueno, Es muy difícil de entender, ¿estamos de acuerdo? sí, es difícil. Y te voy a decir que también trabajamos sobre eso. O sea, si todavía no entraste a mi duda, cuando entres, O sea, entré en la plataforma, pero no lo empecé a usar, digamos. Sí. no te vas a tener que escanear tu documento. Es muy segura justamente por eso, porque estamos enlazados con la Dirección Nacional de Identificación Civil, etcétera. Pero a lo que voy es que vos vas a ver ahí, si no tenés deudas, vas a ver el reporte crediticio justamente del Banco Central, pero mostrado mucho más, vale, Ese sí. en términos más sencillos, digamos, que es lo que la gente quiere, ¿no? O sea, de repente consumir información para entenderla. Yo tengo una empresa de limpieza y tengo empleados que tienen una situación crediticia complicada. Y a veces te consultan, saben que yo estoy en esto,
tengo Sultan, y yo digo, mira, tenés de contingencia, y no tienen ni idea que está claro. Entonces creo que ahí es una de las claves poder traducir de alguna forma esa situación al público general, porque como decís tú, Carolina, jamás va a haber un pago por parte de alguien que ni siquiera puede interpretar qué es lo que debe, a quién le debe. Y que yo creo que está bien que sea así, porque uno, o sea, siempre cuando vas a tomar una decisión, primero pasa por el tutamiz, ¿no? De lo que te parece que está bien y lo que no está bien. Entonces, no queremos que la gente haga cosas a ciegas o por impulso o por presión. Esto justamente lo que hace es que no exista esa presión. Es una plataforma que es digital y que es y que te invita a que vos ingreses y conozcas tu situación, como cuando vos entras a ver tu cuenta bancaria y ves cuánta plata tenés y cuánto te va a rendir. Esto es lo mismo, o sea, cuánta plata debo y qué tengo que hacer para salir de esto, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿cuál es el costo que tiene esto? ¿Tiene un costo para el usuario? ¿Cómo lo costean ustedes? No, nosotros lo costeamos a través, digamos, de las empresas, las financieras y los bancos, que son clientes nuestros, con los cuales, bueno, contamos con sus bases de datos para mostrarles a los usuarios. El usuario, o sea, obviamente que para ellos es totalmente... Ustedes apoyan al ecosistema, digamos. Apoyamos el ecosistema, pero también porque justamente esta tarea es muy invisibilizada de alguna manera, ¿no? O sea, como decíamos hoy, no es tan amigable que te llamen para cobrarte, o sea, y tiene toda una connotación, digamos, a lo largo del tiempo que no ha sido muy positiva. Entonces, queremos justamente erradicar esa mala connotación para que se transforme en algo positivo, es decir, bueno, te acompaño a que vos entiendas cuánto debes, cómo lo podés pagar, inclusive lo podés pagar allí mismo. Entonces sos 100% libre de autogestionarte. Pagar lo mismo en la plataforma. Sí, claro. Pagás lo que tengas que pagar, que te indique tu banco o sea, el acreedor que tengas, te va a decir cómo podés financiarlo y bueno, lo vas a poder financiar ahí, lo vas a poder pagar ahí. Lo bueno es que le haces un seguimiento a tus movimientos. Sí, claro. Entonces vos ahí tenés esa tranquilidad de decir, bueno, voy avanzando, voy progresando en esto y en esto otro. Eso es sumamente importante. Y ahí, desde octubre que están operando, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tienen estos primeros meses de cuál es la típica persona? Si es una persona con deudas relativamente de poco dinero, mucho dinero, de todo un poco. ¿Qué es lo que han vivido hasta ahora? Mira, te diría que es muy variado, sí, y eso está buenísimo porque quiere decir que no hay una tendencia de que sea porque sean un monto de una deuda alta o bajo la cantidad de días, o sea, es bastante salpicado y eso habla también de que en realidad lo que la gente está buscando es la experiencia, ¿no? Saber que puede entrar allí y que puede autogestionarse, que eso es lo nuevo y lo que creo que es más atractivo, ¿no? Para la persona. Es decir, contar con información, como decías vos, para tomar una decisión y bueno, estar informado y saber. Para mí, lo mejor que tiene, yo antes de venir a charlar con ustedes, estuve mirando un poco la plataforma, ¿no? Te decía, no escaneé la cédula y demás, pero un poco vi por dónde iba. Y creo que para mí el valor esencial tiene que ver con democratizar, que es una cosa que nosotros siempre hacemos mucho en el club. Justamente traducirle a la población general. O a la población general le tenés que dar una facilidad, tanto como nosotros lo hacemos a través de este podcast con el proyecto del club, así como también en el ámbito de la educación financiera, así como también en el ámbito de justamente de cuando uno debe dinero, ¿no? Entonces, creo que es como digamos, un túnel en el cual la población de a pie tiene que ir transitando en todos los ámbitos vinculados a lo financiero y en toda parada tiene que ser relativamente fácil, porque si no, donde la gente se escapa de ese túnel, digamos, ¿no? Sí. Bueno, y eso que decías, lo de la educación financiera justamente es uno de nuestros propósitos, colaborar y contribuir a llevar más educación financiera a través de este canal nuevo, sí, que es digital, que sabemos el alcance que tiene. También sabemos, afortunadamente, que bueno, a nivel de comunicación y internet y demás en Uruguay estamos cubriendo todo, entonces le permitimos a la persona tener en su celular información que hoy no tiene. Claro. En su celular, ¿no? Entonces, eso es el gran cambio que se genera. Me das el pie ahí, Carolina, para preguntarte otra cosa. Ustedes arrancaron con esto, me imagino que la visión de acá a 5 o 10 años es tener alguna pata más, o que hoy la herramienta no resuelve que les gustaría el día de mañana incorporar, o cuál es la visión hacia adelante.
Y yo creo que sí se va a ir diversificando como todo negocio, ¿no? Que uno le va descubriendo como las verticales. Creo que en este caso siempre va a estar eh, en el ecosistema financiero, por decir, de dar mayor, aportar más valor y también más soluciones que tengan que ver con lo financiero más que nada. Bien. Y otra cosa que te quería preguntarte, del cual te comenté justo antes de arrancar a grabar, que me parece interesante charlar, es más allá de la herramienta en sí, que creo que aporta un montón de valor a la sociedad en general y sobre todo una parte de la población que es la más vulnerable a todos estos temas. eh, ¿Qué opinas en general de la deuda? ¿Cuál es el problema? La educación financiera? ¿Es un mix de todo? Ustedes que están en esta industria ya hace años. Yo hace 20 años que me dedico a esto y dije que es un montón. Y te diría que en realidad por lo menos como yo lo concibo, es enfocarse, ¿no? O sea, como seres humanos muchas veces digo, postergamos cosas que sabemos que son importantes. Como te decía más temprano sobre el tema de las vicisitudes de la vida, no tenemos que pensar que todos los que deben no quieren pagar, todo lo contrario, te lo firmo, porque justamente si no, no existiríamos nosotros en la industria y somos impulsores, digamos, para que las personas de alguna manera vuelvan al ruedo, ¿no? Financiero y haya una reconversión económica constante. Porque los deudores de hoy no son los mismos de ayer y esto es como una calecita, sube y baja gente, porque se encuentran en diferentes situaciones de economía familiar, economía, o sea, por sus circunstancias, yo qué sé, de salud, laborales. Entonces, en realidad, así como nosotros tenemos como un estigma, también el deudor muchas veces carga con una mochila un estigma que no es tal, y en realidad creo que hay mucha voluntad de pago, ¿sí? Lo que tiene que haber es digamos, un ambiente más conciliador, ¿no? Un encare diferente desde ese lugar. Información también para que la persona no crea que le están cobrando por demás, que no es justo lo que tiene que pagar, porque eso también creo que ahí es donde no hay entendimiento, ¿no? Entonces, eso no te motiva a pagar porque de repente siempre querés eh, tener la razón y en realidad no va por ahí, va a entender el negocio. Me decía Carolina que hace 20 años que estás en esto y ahora no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de preguntarte, las generaciones nuevas, ¿están más informadas, menos informadas? ¿Son mejores pagadores, son peores pagadores? ¿Es lo mismo que siempre? ¿No ha cambiado el comportamiento? Mira, estadísticamente yo creo que no ha cambiado el comportamiento y eso tiene que ver mucho con el ser humano en sí mismo más allá de la generación. O sea, pasa mucho que los jóvenes a temprana edad se endeudan mucho, ¿sí? Porque es el típico, mi primer tarjeta y me creo Rockefeller, es una cosa así. Entonces, ¿qué pasa? Justamente ahí es donde también te das cuenta que falta educación financiera en los liceos, en los colegios, o sea, más información para que justamente no cometan ese error. Pero a veces, como yo qué sé, le pasa a un padre y decir, no hagas esto y tu hijo lo va a hacer igual. Bueno, esto es lo mismo, o sea, el deudor tropieza con esa piedra siempre, a temprana edad, en más o menos te diría que en los mismos porcentajes, y bueno, y tiene que ver más con una conducta humana que con un tema generacional. Ahí hace un tiempo, y acá no hablamos de política, pero la realidad es que, para quien no sabe, hace un tiempo hubo una iniciativa de parte de Cabildo Abierto de perdonar determinado sector del mundo de los deudores hasta cierto punto. No sé si esa es la solución, no sé qué opinas tú, si de repente fue una iniciativa que finalmente no prosperó, pero que, no sé, en 20 años quizás han habido otras. Yo la verdad no hace tantos años que estoy en el mundo financiero. No, la verdad es que yo creo que esa fue una de si no la única iniciativa para abordar este tema, lo cual también viene un poco a validar esto que te decía de lo invisible, muchas veces se torna este tema, pero lo complejo y lo importante que es, que también lo tienen que entender otros actores, ¿no? Como los estados también, porque esto es una realidad que es muy transversal, o sea, toda Latinoamérica está más o menos igual y tiene que ver mucho bueno, con las economías de los países y demás. Creo que en realidad hay que atacar el tema antes, ¿sí? Y hay que buscar que no se llegue a situaciones que sean tan graves, que muchas veces también afectan la salud de las personas. Y eso es justamente lo que creemos que nosotros, que herramientas digitales ayuda mucho a lo que es la situación de bienestar, ¿no? De poder tomar el tema antes y no llegar a una etapa de estrés o
o de problemas que también se vinculen a la salud de la persona. Ahí me levantaste dos cosas. La primera, arranco por el final. Estando en el mundo financiero, el mundo de las inversiones y demás, también ha pasado que hay gente que de repente le va mal, hay gente que, bueno, un montón de cosas. Y lo que he visto que el tema de deudas es un tema muy complicado desde lo psicológico, genera mucho problema social. Y eso es gravísimo porque generalmente, lamentablemente, la persona que está muy endeudada eh, es prima hermana de la persona que está, o sea, seguramente tenga algún problema psicológico, esté pasando por un momento de depresión, etcétera, etcétera. He visto muchos casos así, gente incluso que quizás no está endeudada, pero de repente perdió en una inversión importante y demás. Entonces, el dinero en sí, en general, eh, cuando hay falta de dinero, cuando estamos endeudados, genera un problema social que creo que después termina repercutiendo en todo. Porque ahí podría pensar, esas personas recurren a servicios de salud, esas personas el día de mañana no están quizás en el mejor momento para trabajar y dar todo digamos, por la sociedad, aportar. O sea, todo ese dinero indirecto que se pierde, ¿no? Indirecto, dinero y digamos, la sensación de que el estar mal, generalmente cuando uno está mal con una duda, está mal con todo. Estás mal y en tu día a día, de repente también en tu trabajo, no te sentís bien, o sea, sentís que tenés una mochila muy pesada, que de hecho lo es, pero no es, digamos, el fin del mundo, ¿no? Lo que tiene que hacer la persona ahí es tomar conciencia de que las cosas a veces no se pueden resolver de golpe e ir viendo la gradualidad de poder salir de toda esa situación, que siempre hay un camino. El tema es, bueno, bajar la pelota, como quien dice, y decir, bueno, ¿por dónde arranco? ¿O cómo lo soluciono? ¿O cómo pido ayuda con esto? Y creo que si hay voluntad se puede salir de eso. Y creo que también estaría bueno que no llegara a hacerse esa bola de nieve, como se dice siempre, de personas que sí que tienen como esa circunstancia de estar multiendeudados, quizás con muchas instituciones. De repente una persona que percibe un sueldo, pero ¿cuántas deudas puede llegar a tener? Y capaz que tiene 7, 8. Entonces, son situaciones que están en los extremos, ¿no? Pero existen y también afectan a esas personas. Y ahí el otro tema que me levantaste es el tema hablaste de Latinoamérica. Sí. La situación es muy parecida en muchos países. A nivel de herramientas de educación, ¿crees que existen las mismas herramientas? O sea, ¿mi deuda piensa el día de mañana pensar en otros países? Sí, nosotros pensamos realmente porque cuando nació esta idea, justamente vimos que era una solución totalmente nueva, ¿ah? Que no existía. Y entonces también ahí empezamos a ver, no, pero tiene que haber algo en otro lado, y ahí es que empezamos a indagar y a darnos cuenta que no. Y ahí como que te viene medio un chucho de decir, wow, voy a hacer algo que todavía no hay en el mercado, y eso también llevó a un tiempo de conquista, ¿no? De entender de que era una solución que sirve, que va a funcionar, que bueno, ya obviamente está súper validada, estamos en una etapa de consolidación y con miras también a lo regional. Si bien estamos ahora, bueno, lanzando en Uruguay, pero muy enfocados en otros países de la región, porque como te decía, la problemática es la misma, y también las personas, ¿no? Y también los pesares estos de... ¿Y Uruguay es más pagador que otros países o en general es lo mismo? Mira, yo creo que tengo experiencia en 2 países más y con estadísticas y demás. Yo creo que Uruguay es muy buen pagador. Uruguay tiene esa cosa de la no negación de la deuda que otros países en Latinoamérica les cuesta mucho primero aceptar o reconocer, ¿no? Y sí, por suerte los indicadores nuestros son, bueno, si no fuera así, imagínate que en un país tan chiquito, ¿cómo estaríamos en la economía? O sea, hay mucha reconversión, por eso que te decía de que no siempre son los mismos, pero sí el volumen para el país chico que somos es alto, pero no siempre son los mismos. Para ir cerrando, ¿cómo la gente puede contactarlos? O sea, ¿cuál es el beneficio claro que para una persona que quizás hoy nos está escuchando? ¿Dónde puede contactarlo? ¿Cuál es el proceso que tiene que hacer? Bueno, nosotros estamos en www.mideuda.com.uy. Ahí lo que va a hacer es acceder mediante escaneo de documento, ¿sí? Va a visualizar la deuda. También tiene un asistente virtual que lo va a ayudar y acompañar en todo el proceso. Tenemos en nuestra página y los
medios de contacto con nosotros. Las personas que no tengan deuda van a visualizar su estado crediticio con el Banco Central. También el deudor puede acceder a su... Lo voy a probar eso luego central porque Probalo, te va a gustar. Obviamente que todo esto como remarcando, ¿no? Que es gratis, ¿sí? Y que es seguro, fundamentalmente, ¿sí? Tanto para nuestros clientes que son muy exigentes, te podrás imaginar un banco, como también para la persona, porque la confidencialidad es lo más importante. De hecho, nosotros estamos en proceso de certificación de 27001, ciberseguridad y demás. Para nosotros es muy importante que haya confianza en la plataforma. Y bueno, y van a encontrar información y siempre que surjan dudas vamos a estar nosotros del otro lado. Sí, y nos pueden contratar también, lo vamos a hacer Sí, obvio. el puente. Sí, esperemos que no estén en esa situación, pero Es re accesible, es amigable, es súper entendible, de verdad. O sea, está pensada para un chico de 18 como para una persona mayor de más de 70 años, porque en realidad, si vos hoy ves el espectro del mundo digital, no es lo que pensamos muchas veces, que son solo jóvenes. Carolina, no sé si algo más que nos quieras contar. Muchas gracias por haber participado. Me gustó mucho este peloteo del mundo de las deudas porque es tan importante y, como decís vos, es invisible. No se habla mucho. Muchas veces cuando nosotros empezamos con esto del club y de las inversiones y demás, está el tabú de hablar del dinero. Pero el de hablar de la deuda es como de contar una cosa fea de tu familia, el pecado. Sí. Mirá, te puedo decir que hubo un antes y un después en la crisis del 2000 en el mundo de la deuda. Antes, hablar de tener una deuda era como el pecado, justamente. Y después se dio que fue algo que lamentablemente se masificó en muchas personas, que inclusive hasta teniendo buena conducta de pago por el tema del dólar y demás, se quedó hasta sin una casa. Entonces, después ya como que se vio diferente, ¿no? El tema es, yo creo que lo que tiene que entender la persona es que siempre se puede salir de esta situación. Entonces, hay como esa esperanza de decir, bueno, esto no es algo eterno, es circunstancial. Te cuento una. Hace poco estuve con una familia, ¿no? Matrimonio y demás. Y después una de esas dos personas me contactó luego para contarme por privado después que tenía una deuda. Mira. O sea que en esa conversación no se animó a decírmelo. Entonces en el ámbito familiar se le complicó y después me lo dijo por privado. Entonces ahí vuelvo al pecado, ¿no? Es como que hablar en bajito. Y mala administración, creo que es como que esto de la connotación negativa, si llegué hasta ese punto porque algo hice mal, capaz que sí, pero si revisás para atrás y podés encarar el futuro diferente, yo creo que ahí está el gran cambio y creo que justamente este tipo de plataforma, digamos, y de solución te ayuda a tomar conciencia de decir, bueno, hasta dónde te vas a endeudar y por qué, y ser más previsor. Entonces, si lo llevamos a la sociedad en general, muchos temas en general de la sociedad de los cuales antes no se hablaba y hoy se habla y se han generado un montón de avances, el mundo financiero no es una excepción. Tiene que estar también justamente dentro de eso de tenemos que hablar también de esto, ¿no? Sí. Así que bueno, nada, Carolina, muchísimas gracias. Les deseo mucha suerte con esto que estás haciendo. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Recuerden, mideuda.com.uy. Vayan, investiguen, como dijo Carolina, es gratis, y chequeen que justamente, si quieren, después comparen con el perfil del Banco Central para que vean un poco la diferencia de amigabilidad, que es esto que siempre que insisto que se tiene que lograr. Así que nuevamente felicitaciones por lo que estás haciendo, el mayor de los éxitos, y nuevamente gracias por estar aquí en el episodio del podcast del Club Inversor. Bueno, gracias a vos por interesarte por el tema, por darnos este espacio para que se conozca un poquito más lo que hacemos y que en qué queremos contribuir de alguna manera con nuestro granito de arena. Y con todos ustedes entonces nos escuchamos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.